Hola gente linda, muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo en los aromas de la Catrina. De verdad agradezco mucho que le sigan dando clic a este videito y el día de hoy estoy muy contenta y feliz. ¿Por qué? Pues porque traemos un chorro de perfumitos de Fraiche que acaba de sacar muchísimas novedades, de verdad que sí son bastantes. Así que sí les recomiendo que tomen asiento, se pongan cómodos, vayan por su bebida preferida y pues bueno, sin más ni más, comenzamos. Pues sí, perfumaníacas y perfumaníacos, muchos perfumes, muchos perfumitos lindos. La verdad es que yo no me los esperaba, yo creo que tampoco ustedes. Como que ya nos está sorprendiendo mucho Fraiche, se está poniendo mucho a las pilas y yo creo que pues eso nos gusta mucho a todas y a todos porque pues bueno, vamos sumándole mucho más a la colección, ¿verdad? Por si nos faltaran pretextos para hacerlo, pero bueno. Ok, pues vamos a comenzar, gente linda, y es de un diseñador que a mí me gusta mucho y este es de Lanvin y este es Eclat de Arpeg Mon Eclat. No saben qué belleza. Si el otro Eclat de Arpeg era uno de mis favoritos y era un perfume bien bonito, no sé si lo siga trayendo por ahí Fraiche, pero este es espectacular. Este es un perfume lindo, dulce, femenino, juvenil, muy usable, muy disfrutable, un poquito almizclado. Bueno, ay no, qué bonito está. Ay, huele mucho a durazno. Es un duraznito, aunque es chabacano lo que trae declarado. Ay, qué lindo, qué lindura, qué lindura. De verdad, tienen que conocerlo. Este es un perfume súper fresco, de esos de los que nos dan felicidad, nos dan alegría, de los que yo digo que como que me siento así como no sé, la Bella Durmiente o de las princesas de Disney abriendo la ventana así, ¡ay! Las flores y los pajaritos, así me siento yo con este perfume. Y es muy juvenil, es de un rango de edad. Yo creo que a partir de unos 15 años, si lo quieren regalar y de repente no saben qué darle a las chicas, a adolescentes y eso, porque luego preguntan mucho, ay, ¿qué perfume le doy a mi sobrina o a mi ahijada o así? Y pues este es un muy buen perfume, muy usable para este tipo. Yo así me imagino, ¿saben? Yo lo usaría porque es un perfume que a mí me da mucha felicidad desde que lo olí la primera vez. Es un perfume, les digo, que es muy fresco. Tiene ahí la parte frutal, pero también tiene una parte floral bastante linda. Tiene sábila y tiene bergamota. Sí, trae un puntito verde que, digo, no lo hace, lo hace como muy fresco, ¿saben? La sábila, porque he olido también perfumes con agave y sábila, y sí les da como un punto verdoso, pero medio acuático, ¿saben? Se siente como muy en rocío, como si rociara los demás componentes del perfume, las flores o los frutos que trae por ahí. Trae chabacano, trae jazmín, trae rosa también, pero la rosa está bajita. Se siente mucho más la parte floral blanca del jazmín. Trae también almizcle blanco y trae sándalo. Es un perfume todoterreno que lo van a disfrutar mucho. Yo este perfume lo voy a usar, la verdad, en primavera. A mí me gustan mucho las flores en primavera y este perfume les digo que así como que me transporta. Así me siento, como les digo, como que... Buenos días, pescaditos. Si vieron una película de Pedro Infante, ahí van a saber a qué me refiero. Pero así me siento cuando yo uso este perfume. Es bien bonito. La verdad sí no dura mucho, no les va a durar más de 4 horas, pero lo pueden volver a sprayar y volverlo a sentir. Tampoco es de una gran estela, tampoco lo es, pero vale la pena 100% este perfume. Chéquenlo,
Y pues bueno, ahí me avisan qué tal les pareció. Y ustedes siempre me comentan y a mí me encanta que me digan, sí, Cari, ya lo usé, sí me gustó, no me gustó. Y pues bueno, son bastantes, voy a tratar de irme lo más rápido que se pueda para no hacer muy largo el video, ¿les parece? Vámonos con el siguiente perfume, que este yo no me lo esperaba. Yo no esperaba que Fraiche fuera a sacar nada de Guerlain. ¿Y qué creen? Ya nos trae dos, ¿eh? Este es el primero. Este es la Petite Robe Noir, pero este es el Rose Cherry de Guerlain. ¿Y qué les digo? Les digo que está bonito, pero trae una nota ahí como que terrosilla, que a mí no me terminó de cuadrar, pero está lindo. Sí, es muy, muy la Petite. Si les gusta, uy, sigue trayendo esa parte, pues bueno, habla mucho de que pues, trae la cereza. Se sigue sintiendo no tan portentosa. Este no es un perfume tan formal como el Petit la Robe Noir, el tradicional. Viene mucho más fresco, mucho más acuático. Se siente un poquitito verdezón de repente en la salida. Trae un dulzor medio, ¿saben? No es tan dulce como el otro, como el inicial, el Petit Robe Noir tradicional. Pero es bonito. Sigue trayendo esa parte azucaradita, se le sigue sintiendo un poquitito dulce, ¿eh? Dulce más que vainillado. Es un perfume dulce que lo van a disfrutar también ahorita en la primavera, en el verano. Está muy usable para esto porque el Petit Robe Noir, el tradicional, yo creo que sí es para una época más otoñal, invernal o para días fríos, así es como creo que se siente. Les digo que se sigue sintiendo la cereza. Yo le siento algo terrosón, como si trajera un poquitito de pachuli. No lo trae declarado, pero yo creo que sí trae un pelín, un piquín por ahí, porque yo lo traje y sí de repente se sentía. Tiene flor de cerezo, tiene té blanco, tiene rosa de Bulgaria, rosa turca, tiene cereza, tiene almizcle y tiene vainilla. Les digo que sí, yo lo siento más azucarado, más dulce que vainillado, pero está lindo. La rosa también está bajita, ¿saben? Se sigue sintiendo, a lo mejor por eso es la parte terrosona que siento. A lo mejor no es pachuli, a lo mejor es la parte de las rosas que están como por ahí un poquitito más, no son tan rosadas vamos, el rosado clarito. A lo mejor es una rosa un poquito más profunda y por eso se siente así. Pero es un perfume bonito. Si les gusta la cereza, pero la cereza como floral, les va a gustar. El té blanco lo hace bonito, también como que lo aligera y lo baja bastante. Me duró unas 4 horas en piel, más o menos, lo dejé de percibir como a las 4 horas. Y tampoco es de una gran estela ni de una gran proyección, no como la Petit como que sí es mucho más amplio. No, este es un poquitito más bajito. Aquí en el papelito se siente como hasta acanelado de repente. La cereza se siente así cálida, jugosita, caneladona, pero en mi piel no. En mi piel les digo que se fue mucho más, se sentía más terrosito. Es una de las cosas que no me convenció tanto, pero está bonito. Y pues bueno, ya lo trae Fraiche, ya nos dio esta sorpresa con la Petite Robe Noir. Y vámonos con el siguiente perfume, que también es de Marc Jacobs y es un muy queda bien. Y los primeros son muy queda bien, que es Perfect. Y sigue siendo, es Perfect, pero el agua de toilette. Lo sacaron el año pasado, es un floral del 2022 y sigue trayendo, se sigue pareciendo a Perfect, pero yo lo siento mucho más verde, ¿saben? No trae mucho más variante. Yo la verdad es que incluso le sigo sintiendo ese ruibarbo que no lo trae de aquí declarado, pero es un perfume fresco, igual, de esos que nos van a servir ahorita mucho en el verano. Es también igual, juvenil, lo puede usar cualquier persona que disfrute los perfumes verdosones, incluso hasta se le siente, sí, sigue trayendo el ruibarbo, yo lo sigo sintiendo, aunque no lo trae declarado. Tiene Polygonum, que no sé qué sea, tiene pimienta rosa, tiene narciso y tiene cedro. Sí sigue trayendo esa parte amaderada bastante bonita y la parte floral es diferente. Sí, el narciso es muy fresco, ¿saben? O sea, les da de verdad una nota fresca, verdosona a los perfumes bastante bonita y también se siente acuático, se siente
como acuoso, verdoso de repente. Igual, un rango de edad arriba de unos 20, 25 años, no lo siento, es juvenil, pero no es tan juvenil, ¿no? Igual, está lindo, bien bonito, chéquenlo. Sí sigue trayendo ese puntito del ruibarbo, así que pues si les gusta la nota de verdecita, pues les va a gustar. De repente se siente muy, muy, muy verdecito. Se parece al original, ¿eh? Yo sí lo chequé el año pasado y sí no sé qué tanto, pero sí le da el aire, durísimo. Y sí, no, trae una parte frutal también ahí, pero no la trae muy, muy marcada. Ni aquí dice cuál sea, vamos, pero sí debe de traer bergamota, porque sí se siente cítrico aparte. Sí está un poco cítrico, verdosón, va por ahí. Y vámonos con el otro perfume, que también fue una gran sorpresa para mí. Este es de Narciso Rodríguez. Este es Narciso for Hair Forever. Y, ¡ay! Está bonito, está lindo. ¿Qué creen? Que está bien bonito aquí en el papelito, me encantó. Pues son flores, gente linda. Flores, flores bien bonitas. Es un perfume cremoso, es un perfume fresco. Trae una parte, pues ya saben que Narciso va de esto, trae unos almizcles diferentes, vamos, ¿no? O sea, no toda la gente le gustan. Este perfume en original, ¿saben qué? Que yo de repente sentí que el almizcle como que tomaba todas las demás notas y le bajaba la parte floral al perfume y se empezaba a sentir como que mucho más potente. Y Fraiche lo trae como mucho más abajo. O el almizcle no está tan fuerte como en el perfume original y lo agradezco bastante porque te deja sentir todas las flores y toda la frescura del perfume. Es un perfume vestidor, muy, muy vestidor, gente linda. A muchas personas no les gusta el Narciso for Hair porque lo sienten muy fuerte por la parte del almizcle y lo sienten raro. Creo que lo van a disfrutar un poco más porque está la parte floral muy, muy, muy bonita, muy marcada. Tiene jazmín, tiene frangipani, tiene gardenia, tiene osmanto, nardos, flor de azar del naranjo, sigue trayendo el almizcle y trae pachuli. Sí, yo en mi piel, ¿saben qué? Que sí quedó un poquito terrosito. Yo también lo sentía y decía, ay, es que me encantaría sin esta tierrita que de repente siento que le da el pachuli. Pero es bonito, es un perfume muy floral y yo lo siento muy floral blanco. El frangipani está de repente por ahí. Este es un almizcle floral. En la pirámide marcaban que trae una parte tropical, no sé si sea por el frangipani, pero no lo sentí tanto. Pero está muy bonito, trae un dulzor medio, equilibrado, lindo, chéquenlo. Si no les gustan los narcisos por alguna situación de los almizcles, chequen este de Fraiche porque creo que le quedó muy bien. O sea, la parte de los almizcles está bastante más bajita que el original incluso, ¿eh? Entonces, pues bueno, es una muy, muy buena inspiración que acaba de sacar Fraiche, de las que creo que valen mucho la pena. Es un perfume que te lo puedes llevar a la oficina y vas a quedar bien. Es un perfume, les digo que muy, muy vestidor, pero también me lo puedo imaginar en un evento que tengan de día, diurno, lo van a disfrutar, se van a ver elegantes, se van a ver portentosas y es un perfume fino, ¿saben? Se siente muy fino aquí en Fraiche y trae buena proyección durante igual la primera hora, después va bajando. Me duró unas 5 horas más o menos. Después tuve que volverlo a sprayar, pero no me importó. Y en la segunda sprayada dura un chorro, pero sí, es para días calurosos, para no días muy fríos, porque se empiezan a perder las flores y eso, y no luce tanto el perfume. Este es un perfume que va a lucir mucho en primavera-verano, así lo siento yo. Y pues bueno, ya no lo trae Fraiche también por acá. El otro perfume, ¿cuál es? Este es de Nina Ricci y este es Nina Natur. Y es así, es un perfume muy light, muy, muy, muy ligero. Yo le sigo sintiendo ahí, sí, la parte de las manzanas, ¿no? Trae manzana verde, muy lindo. Es fresco, es un perfume fresco, con una base almizclada blanca también muy bonita, muy usable.
trae un poco de vainilla, también un poco de dulzor, trae limón, también italiano, trae lirio de los valles, trae jazmín. Sí, es un perfume verdecito, acuático, ligeramente dulce, no hay más aquí. O sea, no le busquen más, chicas y chicos, es un perfume muy, muy relajado, muy tranqui, lo puedes usar para estar en tu casa, para ir a hacer los mandados pertinentes que tengas en el día. Es totalmente diurno, para acabarte media botella, porque aparte está súper suavecito, no es de una gran estela, ni que te vayan a percibir mucho así, la verdad es que no. Este es un perfume para estar a gusto con él, tú, para sentirlo tú, y les digo, a lo mejor hasta para hacer ejercicio les puede servir porque está suave, está dócil. Entonces yo no creo que con la parte del sudor cuando estén ahí en el gimnasio les pueda hacer ahí un feo. No, está lindo, pero no hay más aquí en este perfume, pero está bonito. Incluso igual para una chica de unos 15 años que no quieran no le gusten los perfumes muy, muy fuertes o algo, les puede servir. A nivel también enfermería, doctoras o esto también está perfecto porque pues bueno, no molesta a nadie. Entonces pues bueno, vámonos con el otro perfume que ¿qué tal? Ya me lo trajo Fraiche, yo sí tenía mucha curiosidad de conocerlo por ellos, y este es Ángel Elixir. Yo les acabo de hacer una reseña de este perfume en original, no tiene mucho, pueden pasar a ver el video, y es bien bonito, es hermoso, me quedó muy bonito a Fraiche. Sigue conservando esa parte dulce, frutal, avainillada. Ay, está lindo. ¿Saben qué? Que aquí le sentí hasta una parte medio fresca, o sea, como que sí se puede usar en la parte de la primavera a lo mejor. No tanto en el verano, pero a lo mejor en la primavera sí. Es un perfume con flores blancas también. Trae jazmín, trae ylang ylang. Sí, ¿qué creen? Que aquí el ylang ylang se siente lindo, se siente potente. Tiene sándalo, tiene flor de azahar del naranjo. En la base tiene vainilla borbón y tiene Amber Extreme también. Es muy bonito. Me quedó muy, muy lindo a Fraiche. No lo sentí como con mucho, también con mucha estela, no proyecta mucho, pero dura unas 4 horas también bien en piel. La parte de la vainilla está bastante bonita, sigue trayendo esta pimienta rosa tan linda, que sube la parte frutal, que no se viene bien. Aquí yo se la vuelvo a sentir que es como pera, pero en el original se le sienten otras notas en la parte frutal. En las inspiraciones he sentido la pera muy marcada. Pero pues bueno, chéquenlo, ya lo trae Fraiche, está lindo, está bien, bien bonito. Es otra de las inspiraciones que valió mucho la pena, me parece, que lo sacaran. Y pues bueno, me encantó. Vámonos con el siguiente perfume, que es otro narciso, chicas y chicos. Este es narciso agua de perfume, pero este es el cristal. ¿Y qué creen? Que sí sentí que estaba súper bajito. No sé por qué, pero lo usé y no me duró casi nada. Sí, es un perfume bien light, bien, bien ligero. Es un perfume cremoso, muy, muy cremoso. Trae una parte ahí floral de flor de azahar del naranjo, trae bergamota, trae rosa también. Se siente, es una rosa ligera. Es un perfume muy light también, que les puede servir para ir a trabajar, a lo mejor si no quieren que las huelan mucho, que las perciban mucho, y es como más siento yo que es como más petit comité, ¿no? Para sentirlo uno. Se parece un poquito al Narciso Rouge, pero en el secado, pero mucho más bajito. La parte de la vainilla, de los dulzores vienen mucho más abajo. Tiene cachemira, tiene cedro, tiene ámbar y tiene benjuy. Es que no trae vainilla, trae benjuy, pero se sigue sintiendo un poquitito dulzón, avainillado, poquito. No tanto como el Rouge. Yo creo que eso es lo que lo distingue. Es un perfume fresco, bastante fresco. Es un perfume arriba de unos 25 años, lo van a disfrutar. Con un almizcle bastante bajito también. No es como los almizcles que maneja también Narciso, no va por ahí.
Tiene rosa, tiene flores blancas, tiene jazmín también, tiene fresia, tiene bergamota. No es muy cítrico, es atalcado, un poquito atalcado. Si les gustan los perfumes así, lo van a disfrutar. No es un perfume tampoco monstruo, les digo que es un perfume bien ligero. Y también yo creo que lo van a disfrutar más en primavera que en verano, porque en verano sí yo creo que con el calor pues se queda cortito, pero pues igual van a sentir estas rosas como fresquecitas también, se siente por ahí, ¿no? Va a ser un todoterreno para esa época. Y vámonos con el siguiente perfume, que aquí ya empezamos con otro que bueno. Yo le traía unas ganas porque lo sacara Fraiche y que no lo trae. ¿Y cuál es este perfume? Pues es de Valentino, gente linda. Y este es Donna Born in Roma. Ya saben, ¿no? Creo que es como mi cuarta vez ya que se lo reseño y lo traigo por aquí. Y frambuesa, se le siente bien bonita. Ay, almizcle. ¿Y qué creen? Aquí yo en Fraiche yo me espanté un poquito porque cuando lo empecé a usar, empecé a sentir que el almizcle se empezó a ir y dije, ay, no, por favor, el almizcle que a mí me gusta tanto que está en este perfume, ya lo voy a sentir hasta el cielo y me va a tapar todo lo demás. No, gracias a Dios, no, sí quedó en su etapa exacta, que el almizcle se siente esa parte frutal, avainillada, cremosito también. Ay, qué bonito está. Chéquenlo, gente linda, está bien bonito, le quedó bien bonito a Fraiche y creo que sí se parece, creo. No, si quieren les hago la comparativa, y aquí ya hay dos posibles comparativas, si quieren el Ángel Elixir, me dicen, y pueden ser dos comparativas muy buenas. Tiene grosella negra, tiene pimienta rosa y tiene bergamota. Yo les he dicho que la frambuesa no está declarada en este perfume, pero yo la siento y se le siente bastante bonito. Aquí yo se la sentí mucho en Fraiche, en el primer flush del perfume, así lo sentí. Y pues es un combo de jazmín hermoso, hermoso. Pues trae jazmín de sambac y trae té de jazmín. Entonces es una parte floral tan bonita, tan fresca, pero está la parte de la vainilla del Borbón también, que lo hace tan bonito. Y el almizcle, de verdad, el almizcle en este perfume yo siento que es exacto, que le da lo que le tiene que dar, ¿no? Estabilidad, un poco de frescor, que quede en la piel, pero sin que te tape todas las demás notas. Es bien bonito. Y le quedó aquí muy lindo a Fraiche. Conózcanlo. Yo creo que sí vale la pena. Si no es que se quede en su catálogo, pues que lo tengan por si les gusta. Y pues bueno, vamos a ver después qué tanto se parece al original. Vámonos con otro de Guerlain. Yo les dije que ya traía dos de la Petite Robe Noire. Y que traigo es la Petite Robe Noire Intense, agua de perfume. Y este es un perfume poderoso, chicas y chicos. No es para comprar a ciegas. Trae el pachuli y lo sigue trayendo marcado. Digo, no es un pachuli que, vamos, que sea un monstruo y te pegue en la nariz, pero sí lo sigue trayendo. Pero también sigue trayendo esa cereza, esa parte afrutada. Trae otros frutos rojos que se le sienten muy bonitos. Es un perfume invernal, otoñal, pero también de repente se le siente una parte ahí como que medio fresquecita, como que quiere salir, pero no, al final sí queda bastante cálido el perfume. Tiene algodón de azúcar, tiene moras azules, tiene frambuesa y bergamota. ¿Saben qué? Que yo le siento mucho más la parte aquí de los frutos. No le siento tanto el algodón de azúcar, ¿sabes? Es un floral fruta gourmand del 2016, no siento así tan dulce, tan goloso, no para nada. Tiene rosa de Bulgaria, tiene jazmín, flor de azar del naranjo también. En la base tiene vainilla, pachuli, sándalo y almizcle blanco, ¿ven? A lo mejor por eso se siente más fresco, por el almizcle blanco, ¿ven? Que es lo que les digo, que de repente lo siento así como fresquecito. Pero sí, en el secado es calidón, o sea, se siente un perfume avainillado un poquitito cálido. La parte frutal se va yendo un poquito y les queda un poquito el pachuli. Sigue trayendo la cereza, aunque no la trae declarada, pero se le sigue sintiendo.
Pues finalmente yo creo que es la carta de presentación del Petit, ¿no? Yo no creo que la saquen dentro de las notas. A lo mejor la bajan un poquito, pero no creo que la saquen. Y se sigue sintiendo. Dura, sí dura bastante. Me duró arriba de 5 o 6 horas. Y tiene buena proyección, porque pues sí es bastante, un poquito intenso. Si les gusta la línea del Petit Robe Noir, lo han checado, porque este perfume sí no está nada dentro de lo que trae el Fraiche, o sea, que yo les dijera, se parece a de Fraiche, la verdad es que no. Si han tenido la oportunidad de conocer los del Petit Robe Noir en otras casas de inspiración o conocen los originales, va por la línea, solo que es un poquitito más dulce, más intenso, más cálido. Así lo siento yo. Está bonito. ¿Saben qué? Que ahorita le sentí así como algo así, como una similitud con alguno de la Nuit Trésor. Así me lo pareció. Pero bueno, chéquenlo y coméntenme qué tal. Pues bueno, con eso terminamos, gente linda. Miren, yo por más que quise hacer el video más pequeño, no se pudo, pues es que eran muchas fragancias bien hermosas. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si ya los checaron, si ya los conocieron. Mándenme sus comentarios, síganme, compartan este video. Yo les agradezco que sigan por aquí. Pues revisando todo el contenido. Así que les mando un gran abrazo hasta donde estén, un besito y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Bye.